Muchísimas bendiciones del Altísimo. Yo soy Aracelis. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora, en cualquier rincón del mundo donde te encuentres. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Yeshua te bendiga siempre, en tu espíritu, en tu corazón, en tus emociones, en tu familia, en todo lo que está en tu alrededor. Yo soy Aracelis. La palabra del Señor dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me llama poderosamente la atención la palabra que dice presentarse ante Dios aprobado. Me gusta también la versión de la Biblia católica, que dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre o como mujer, ¿verdad? Probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Estamos hablando de alguien que está listo, que está ready para que Dios haga con él todas las buenas obras que fueron hechas de antemano. Está hablando de alguien que está probado. Esta palabra probado de la versión católica me fascina porque es alguien que ya viene de su desierto, que ya viene de ser probado, que está listo, que está sellado con el sello que solamente da el Señor para toda buena obra. Para toda buena obra, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, en el verso 20, porque somos hechura suya, si nos dejamos, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús, en Cristo Yeshua, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo resalta tres ejemplos, nos hace tres paralelos aquí en 2 Timoteo capítulo 2, para que sepamos de dónde viene alguien que está probado, alguien que está aprobado, un obrero aprobado que está listo para todas las grandes cosas que Dios quiere hacer con él o con ella. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, en el verso 4, dice, está hablando de tres personas, de tres ejemplos. Está hablando de un soldado, está hablando de un atleta y también está hablando de un labrador, de un agricultor. Comienza con el soldado y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vemos en las diferentes epístolas del apóstol Pablo que él habla mucho de los soldados. Dice también que nos vistamos con toda la armadura de Cristo y hace muchos paralelos, muchas referencias, muchas similitudes al soldado y la vida cristiana. Y muchos se preguntarán por qué. Y es que Pablo se la pasaba, como todos saben, presos de cárcel en cárcel. Y yo no me imagino a Pablo hablando con tanto tiempo que tenía, aparte de que estudiaba la palabra, hablando con los soldados, preguntándoles sobre sus vivencias y de la disciplina que tenía, cómo consiguieron, cómo fueron elegidos. Y de ahí Pablo comenzó a comparar, y yo me imagino a Pablo pensando: si un cristiano pudiera ser como estos soldados, como lo que me cuentan estos soldados, como fueron reclutados, con la integridad con que trabajan estos soldados, con lo contentos que se ponen cuando su general, cuando su superior les llama y les dice: ya estás aprobado, estás listo para entrar a la milicia. Entonces parece que Pablo comparaba todo esto, ayudado por supuesto por el Espíritu Santo, y decía en su interior, me imagino yo, cuán grato sería, qué bueno sería que un cristiano pueda trabajar y pueda estar firme y pueda ser como uno de estos soldados en sentido espiritual. Sigue diciendo también, comparando el atleta, dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y no es la excepción ni siquiera en este tiempo. Muchos recordarán a lo que le pasó al beisbolista a Alex Rodríguez, cuando no pudo ganar alguno de esos galardones que le dan a los peloteros porque tenía algunos inconvenientes, y muchos sabrán de lo que me estoy refiriendo, los que saben mucho más de béisbol que yo, por supuesto, porque yo no sé nada de béisbol. Pero el apóstol Pablo está diciendo: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En Dios no hay atajos. En Dios hay que tener disciplina. En Dios las cosas son sí o no, blanca o negra. No hay atajos. No puedes usar de lisonjas con Dios porque Dios te conoce, conoce tu corazón. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser disciplinados. Está hablando de un atleta que quiere ganar la corona. Está hablando de un soldado que quiere agradar aquel que lo tomó por soldado, en este caso a Yeshua. También sigue diciendo el apóstol Pablo, está hablando del labrador. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Muchísimas veces queremos las bendiciones de Dios, queremos ser lanzados, ser enviados y tener tantas cosas, ministerios y tantas cosas,
sin primero trabajar. El labrador, si quiere participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quién siembra un árbol? ¿Quién siembra una mata de aguacate, por ejemplo, y se siente a esperarla y piensa que a la semana, a los 2 meses, va a florecer y va a estar comiendo de este fruto tan rico que es el aguacate? ¿Verdad que no? Tenemos que esperar. Y está hablando de la paciencia. Del soldado está hablando del agradecimiento, de agradecerle a quien nos tomó por soldado, a quien nos escogió, como dijo el Señor Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Está hablando de agradecimiento por ser salvos, que casi nunca pensamos en esto de la salvación, pero es algo por lo que debemos estar agradecidos todos los días de nuestras vidas, por esa gran salvación que el único que pudo pagar el precio y lo hizo y nos escogió fue nuestro Señor Yeshua. Está hablando del soldado, está hablando de agradecimiento, está hablando de un atleta que es disciplinado, está hablando de integridad, está hablando de alguien que dice, yo me despojé de todo, yo no me meto en nada. ¿Cómo dice? Dice que el soldado es aquel que se niega, dice que no se enreda en las cosas del mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso mismo es un paralelo a lo que está haciendo el apóstol Pablo, pero nos está diciendo de la manera íntegra, de la manera convincente, como decía también el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. De la manera que Dios quiere que nos entreguemos, que nos olvidemos totalmente del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos enredarnos en los negocios del mundo, no podemos tener en negocios, empresas. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que olvidando, como dice el apóstol Pablo, olvidando todo lo que quedó atrás, todos mis pecados, todas las cosas que venía haciendo, ya no las hago más. Estoy entregado al Señor Yeshua. Ya no pienso en las cosas de la carne, yo solamente pienso en las cosas del Espíritu. Yo estoy puesto, como diría un buen dominicano, para Dios. El labrador es alguien que espera. Dice que Abraham le agregó a la fe, le agregó paciencia. Paciencia hasta que Dios te moldee completamente. Como dice Efesios capítulo 2, el verso 20, lo estoy repitiendo. Porque somos hechura suya, creados en el taller de Dios, como buen alfarero que es nuestro Señor, Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otras para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande hay utensilios de oro y hay utensilios de plata, pero también hay de madera y también hay de barro. Y unos son para honra, unos son para usos nobles, pero otros son para usos hostiles, para usos viles. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Prepárense, límpiense de todo eso. Estén, como dice la versión, que me encanta la versión católica, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre, como mujer probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Fiel distribuidor de la palabra de verdad, que predica con su vida, que predica con las palabras, que predica con la forma que trata a los demás, que predica la palabra de verdad, que no tergiversa los versos de la Biblia, que habla la verdad. Cuando dice presentarse ante Dios aprobado, presentarse ante Dios probado o aprobado no quiere decir como cuando te preparas en un examen para ir a tomarlo en la universidad y ya pasar el curso, el tema o lo que estés haciendo. Presentarse ante Dios es alguien que está aprobado, es alguien que está listo, es alguien que tiene un estilo de vida, es alguien que vive en el carácter del reino, es alguien que vive en el fruto del Espíritu. Siempre está aprobado, está listo para que Dios pueda hacer las grandes obras que quiera hacer con él, con ella. Porque hay mucha gente que quiere que Dios los lance a un ministerio. Y qué bueno, hay gente que anhela, que añora, que quiere ser usado por Dios en ministerios como apóstol, profeta, evangelista, maestro, adorador, predicador, en tantas cosas. Y qué bueno, pero primero, te está diciendo Dios en este día que debe ser aprobado, que no tienes que tener nada que te avergüence, como yo hablaba hoy en mis comentarios de Facebook y ponía que la integridad es la clave para que Satanás no vaya a acusarte delante de Dios y te quite las bendiciones y te tronche y te trabe las bendiciones que Dios quiere darte y te trabe de hacer todas las buenas, que tú camines en todas las buenas obras, como dice Efesios capítulo 2 en el verso 20, en la que Dios quiere que tú participes, porque Dios está más interesado en usarte que tú en que Dios te use.
Y voy a volver a repetir eso. Dios está más interesado en usarte para buenas obras, en que camines en lo que Él dijo, que tú en que Él te use. Y bien, presentarse ante Dios aprobado. Presentarse es algo que está contigo. Es un estilo de vida. Es alguien que vive en el carácter del reino. Lo estoy repitiendo. Es alguien que vive en el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo está hablando de estos 3 ejemplos del soldado que es disciplinado, del soldado que lo único que quiere es agradar a quien lo escogió por soldado. Está hablando del atleta, alguien disciplinado, alguien que los atletas, terrenalmente hablando, humanamente hablando, en este tiempo, hay atletas que hasta dejan de tener relaciones sexuales con su esposa con tal de mantenerse bien y estar ready para poder ganar una competencia. Y mucha gente pregunta que por qué la gente que son cristianas no se ponen a fornicar antes del matrimonio, pero lo voy a dejar ahí porque ese es otro tema. Aquí solamente de este verso, del verso 15, que procures con diligencia presentarte ante Dios, se podía hablar por horas, por horas. Es algo maravilloso. Este es un capítulo, el capítulo 2 de Timoteo, de segunda de Timoteo, tiene solamente 26 versos, pero es algo súper profundo. Es algo que el apóstol Pablo lo escribe rápido, podríamos decir, pero podríamos pasar horas, meses, semanas, años hablando de esto, de lo maravilloso, de la riqueza, del olor del conocimiento que hay de Dios en estos versículos. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios. ¿Qué es presentarse ante Dios? Hacer las cosas bien hasta que Dios me envíe un ministerio, hasta que Dios me use, hasta que Dios me dé las bendiciones. No. Dios está buscando que seas aprobado. Dios está buscando que seas como el soldado, que seas como el atleta, que seas como el labrador, que tengas paciencia, que vivas en el fruto del Espíritu, que tengas un estilo de vida. Para cuando Dios te quiera usar como vaso de honra, cuando Dios te quiera usar como los utensilios de oro, solamente tenga que llamarte, solamente tenga que abrirte las puertas. Un labrador, alguien que trabaja la tierra, tiene que esperar, tiene que sembrar. Claro, siembra, riega la semilla, pero quien da el crecimiento es Dios. Cuando comienzan los frutos a salir, es Dios que lo hace, las hojitas. Cuando comienza a crecer, el crecimiento completo lo da Dios y los frutos lo da Dios. Por eso cuando una persona está enteramente preparado, cuando una persona está dispuesto, siempre es donde Dios te llama, donde se abren todas las puertas, donde la gente comienza a llamarte, donde comienzan a pasar los milagros. Y tú dices, ¿y esto qué fue? Y comienzan a llegar las bendiciones porque ya tú estás probado. Porque procuraste primeramente como el soldado, como el atleta, como el soldado, como el atleta, también como el labrador, ¿verdad? Tuviste tu desierto, pasaste el tiempo con Dios. Dice la palabra de Dios, lo voy a volver a repetir. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados nuevamente, nacimos de nuevo. Entonces tenemos que dejarnos moldear por el alfarero que se llama Dios. Tenemos que dejarnos moldear totalmente porque somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios no está preparando obras para que tú camines en ellas. Ya las obras están preparadas desde hace muchísimo tiempo. Esos ministerios, esos talentos, esos dones. Dios te está esperando es a ti, que estés enteramente preparado, que te presente, que puedas presentarte, entendiendo lo que significa presentarse ante Dios, probado, aprobado, listo para todas las grandes cosas que Dios quiere. Y alguien que está listo es alguien que está ya formado, con un carácter formado por Dios, que vive en el fruto del Espíritu, que vive 24/7 en un carácter de reino, en un estilo de vida divino del reino de los cielos. Bendiciones, que Dios te bendiga y será hasta la próxima, si el Señor me lo permite. Bendiciones.